Ay, mi querido HFTF. Han pasado casi 2 años desde que no subo un video con guión. Durante esas épocas, probé este juego por recomendación de un amigo mío y... Uff, más de 500 horas. Eso sin contar multicuentas. Incluso me colocaron entre los mejores jugadores del mundo. Sí, tanta dedicación he puesto a este juego. Ahora que han aparecido nuevos proyectos en mi vida, creo que ya es hora de irse retirando. Y bueno, qué mejor forma de despedirse que con un video dedicado a mi main. Polnareff, poseído por la espada de Nubis, es un personaje dedicado a Touchdown, con botones rápidos y de gran prioridad, capaz de acabar el round en 2 golpes. Además, es un usuario de Nubis, así que tiene acceso a un counter que te permite cancelar el blockstun de cualquier movimiento que Polnareff haya aprendido. Pero a pesar de eso, termina siendo tocado muchas veces jugando neutral, teniendo la ofensa más lineal del juego. Muchos de sus movimientos son fácilmente castigados en block. Es un usuario de estar pasivo, lo que significa que no puede evadir el chip. Antiaéreos muy limitados, supers y movilidad mediocres, y como resultado es incapaz de abrir al oponente si este no comete los errores que busca, siendo víctima de zoners y de jugadores más defensivos, así que requiere de bastante paciencia. Debe esperar a que el oponente deje agujeros sin su presión para poder entrar. Es un personaje simple y honesto. Si eres capaz de usar sus ataques correctamente, puede convertirse en un personaje algo aterrador para quien te juegue en contra, ya que un error es, prácticamente, sentencia a muerte. S5A es el jab más rápido del juego junto con el S5A de Jotaro. Puedes usarlo como un antiaéreo de corto alcance y combinarlo con 4S para conseguir más daño. Resulta bastante poderoso por la facilidad en que puedes convertirlo a loop, en especial contra los personajes que no pueden esquivarlo estando agachados. Es 1000 veces más lento y difícil de convertir que su versión normal. Realmente nunca vas a usarlo con los otros dashings que tienes enfrente. 5A, pero ahora es un low. Es rápido, tiene buena prioridad, funciona como frame trap, será para tech traps, incluso seguro en push block. Aunque sea algo difícil poder convertirlo en algo, es un botón bastante bueno. Dash 2A es básicamente eso, pero con momentum añadido, capaz de pillar oponentes con la guardia baja. Es al final un buen poke, parte esencial de tus combos básicos, pero fuera de eso, creo que lo puedes usar como with punish y ya. Dash in relativamente inútil debido a lo lento e inseguro que es, no lo uses. Debido a la cantidad ridícula de flips activas que 2B tiene, es bastante usado para interceptar dashes y para minis. Dash 2B es incluso mejor, es tu botón más importante. El impulso del dash hace que cubra una muy buena parte del suelo, convirtiéndolo en una de tus mejores herramientas de presión y with punish. Además puede pasar por debajo de ciertos proyectiles, como el Crossfire de Abdol o los Boomerangs de Joseph. Solo recuerda alternar entre Dash 2C, ya que puede ser saltado por encima fácilmente. Tantas frames activas son un indicativo de que Dash 2B tarda mucho en recuperarse. Y eso no es bueno. 5C, tu botón con mayor rango, además de tener bastante prioridad. Funciona como una herramienta de spacing, pero ten cuidado al abusar de él, ya que solo tiene 2 frames activas y tarda un tiempo en recuperarse. Tu ataque de mayor rango se diferencia con 5C en que este te lanza al aire. Úsalo para alcanzar los lugares que Dash 2B no puede cubrir. Aparte, sirve como un follow-up para tu grab. Puede confirmarse a 214A en ciertos personajes y es tu combo ender más básico. Que los sprites no te engañen, la hitbox de 2C es pequeña, pero aún así funciona como un antiaéreo situacional. Por alguna razón esto no es un low, pero Dash 2C sí lo es. Dejando de lado eso, abúsalo. Es sumamente rápido, seguro en block. Si pega, te dará hitstone por días. Y cacha las frames de pre-jump por si alguien quiere saltar. Funciona también como un antiaéreo, aunque es más fácil de ubicar. Jump A es tu aéreo más rápido.
Puede ser usado en conjunto con un down tech para liberarte con un ataque sorpresa. No está mal, pero es superado por tus otros aéreos casi siempre. Aunque en ciertos casos, Jump A termina siendo un instant overhead más consistente que Jump C. Jump B es otro de tus botones fuertes. Buena parte de tus hit confirms vienen de aquí. El hecho de que sea activo por tiempo infinito lo vuelve en un botón muy importante durante el tech chase. Además de ser considerablemente difícil de vencer con un antiaéreo sin reads. También es tu mejor air-to-air. Aunque tampoco es que tuvieras algo mejor en primer lugar. Tan o hasta más sólido como Jump In que Jump B. Aunque es menos activo, tiene mucho más rango. Capaz de derrotar antiaéreos bastante fuertes como el cigarrillo de Whole Horse o el S5B de Kakyoin. Claro, este último en un ángulo bastante específico y sin tanta recompensa, pero solo eso ya es decir mucho. 5S no tiene más uso más allá de ser un combo extender bastante de niche. También puede ser usado para volver a tu presión un poco más segura, pero el follow-up después del golpe o lo seguro que puede ser en block dependen de la pose que Polnareff haga. Así que no recomiendo su uso. Vamos, ni siquiera tiene estilo. Aún recuerdo cuando en la Shoryuken Wiki pusieron que este movimiento tenía inicio de un solo frame. Sin pajas, ¿en qué vergas pensaba Capcom al hacer que este movimiento tardara 38 frames en volverse activo? Jamás lo uses. Tiene la mayor prioridad entre todos tus antiaéreos y vas a iniciar tu tech chase con esto muy seguido. Aún así, es relativamente pobre. Sacas muy poco daño de él y muchos personajes pueden vencerlo fácilmente, pero es lo que hay. 2S causará un stand crash cuando la barra de un stand empieza a parpadear, así que sirve para facilitar la consistencia de tus loops. Más allá de eso no tiene un uso real aparte de un stand crush bastante bueno. Pero bueno, hablaremos de eso después. Encuentro a este botón un tanto infravalorado. Puede ser usado como un overhead doble contra la mayoría de usuarios de stand, cosa sumamente buena para el personaje que no tiene mix-ups. Además no da frames extra de landing, es bastante seguro y es parte esencial de tu Okiseme para ciertos matchups. Relativamente fácil de timear como Miri, debido al montón de frames activas. Tomar en cuenta que wifean point blank contra muchos de los personajes del juego mientras están agachados. Lanza al enemigo al aire dándote un poco de tech chase, pero es un gran bastante promedio. Recién cuando empecé a editar el video fue que me acordé de este movimiento. Creo que lo puedes usar para recargar meter neutral. La verdad es que no sé, nadie usa esta cosa. Tu guard cancel se encuentra entre los mejores del juego. Tiene una hitbox muy grande, bastantes iframes también seguro, y da un buen daño sumado al tech chase que te dará después. Dominar tu guard cancel y saber cómo abusar de él es importantísimo para tu game plan, en especial para matchups como el de Chaka. Es excelente para retomar tu turno. El infame Rekka. Tiene 3 versiones, el inicio y la distancia que cubrirá estos dependerá del botón que hayas tocado. No usarás la versión A ya que no puedes conectar nada después de eso. Usarás la versión B para el loop, mientras que la versión C se usará cuando el enemigo se encuentre muy lejos. También tiene 2 follow-ups, 236X, 236X que el segundo hit pega low, y 236X, 214X que en vez pega high. Esto puede condicionar al oponente para un mix-up mientras haces el loop. En medio del combo, comienza a usar 214 para poder reiniciar el contador y obtener aún más daño, ya que 214X no se puede conectar después de un 236. No lo deberías hacer tan seguido, sin embargo, ya que te puedes comer un super en el proceso si te pones predecible, o simplemente te bloquearán, tu turno terminará y volverás a ser neutral, sacrificando el valioso daño que pudiste haber hecho. Ambos pueden cancelarse también a 236S. Un error bastante común entre principiantes, incluso a niveles más altos, es el de desesperarse y comenzar a usar el Rekka en block. No deberías hacer esto por el simple hecho de que todo el cast puede castigarlo fácilmente. Y es precisamente lo que el oponente querrá que hagas todo el tiempo. Este movimiento de aquí también tiene 3 versiones. Número 1, 623A. Funciona como un antiaéreo preventivo. Tiene el mayor rango y velocidad entre todos, pero también hace un daño bastante pobre y en realidad se ve superado por muchos de los jumpies del juego. Parece chiste, tienes mejores opciones, ¿no? Número 2, 623B.
úsalo como combo ender, nada más. Esta es la principal forma de ganar acceso a tu Oki. Número 3, 623C. Es el combo ender más seguro contra PJs que están en modo stand. Hace prácticamente el mismo daño con o sin damage scaling. Una característica que comparten todas sus versiones es la cantidad grotesca de recovery que tienen, en especial 623C. Ya puede ser año nuevo y esa madre aún no se recupera. No los uses en neutral, te comerás un super. 236S o Chariot Speed. Si 623C se recupera en año nuevo, para cuando este se recupere la economía de Venezuela se habrá estabilizado. Es pecado usarlo neutral. Es tu combo extender principal. Sacarás cantidades absurdas de meter de cualquier combo que confirme a este especial. 214X o el counter que comparten todos los usuarios de Anubis. Su función la describí al principio del video, pero como nota aparte es tu mejor antiaéreo junto a 5A. Significa un hard knockdown más stand crash si el counter funciona, lo que te dará Oki y deshabilitará el movimiento que hayas aprendido. Toda la animación de Anubis Pole que sigue después te dará iframes, por lo que si incluso la hitbox fea, quedas completamente a salvo. 236AA o Espada de la Locura, su hitbox más pequeña que tu pene. A menos que tengas un raid super loco o que de huevo tengas que usar un reversal para evadir un castigo, no vas a hallarle uso por sí solo. Usa este super para terminar tu loop. Causa prácticamente el mismo daño que 623C, pero te da un hard knockdown, pudiendo usar Oki después. Oh sí, ya puedo leer esos memes de iframes. Desde ya te aviso que este super no es tan bueno como el solo pinta. Su startup es muy lento y su hitbox por alguna razón es muy pequeña y no termina de cuadrar con el rango de la espada, volviéndolo en un antiaéreo y reversal bastante malo. Solo lo usarás si tienes una predicción o si a alguien le gusta demasiado mucho. Nota aparte, este super puede ser castigado en hit estando en corner, dependiendo de si lo usaste en medio de un combo y del wake up del otro personaje. Favor anotar esto. Dash 2B cancelado a 236B seguido de 236B. Es la forma más básica de tu combo. Básico. Es el más usado y de los más fáciles de confirmar. El Rekka puede ser cancelado a 236S para un knockdown contra personajes en stand-off. La anotación es la que se verá arriba a la izquierda. Incluso en los niveles más altos del juego, este combo sigue siendo usado cuando el rival está muy lejos para realizar un loop. 236S dará 4 golpes a su distancia máxima, así que ve practicando este combo en distintos rangos. Una vez te salga consistentemente, usa nuevos starters, como 2A, 2A o Dash 2C, 2A, etc. Ya cuando hayas aprendido eso, comienza a practicar la siguiente anotación en tus combos. Es una extensión que se usa en versiones alternativas del loop, en especial contra Iggy o contra quien está agachado. Si no has aprendido el Crouch Cancel, comienza a usar este para un combo ender con 623C contra personajes en stand-on, después de haber usado el combo con 236S. Igualmente, recuerda practicar los distintos rangos. El link más importante para Beeple es su Crouch Cancel. Durante el hitstone de 5A, tienes una ventana de 3 frames para cancelar su recuperación agachándote. Después de hacerlo, presiona... Disculpen. Después de hacerlo, presiona 5B y ahí lo tienes. Has abierto las puertas del loop. Se entiende por loop el ejecutar combos en bucle. Así pues, la anotación para el loop de Polnareff es la siguiente. ¿Qué tanto tiempo tienes para hacer el salto? Depende también del rango, y si es contra un oponente en stand-on, el timing varía según cuánto HP tiene la barra de stand.
Si 236S solo pega 5 veces y no 6, puedes usar otro loop con Dash 2C y 5A, a Crouch Cancel 5B para que se te haga más sencillo. 2C es tu follow-up más básico para tu Guard Cancel. Existe otro más para usuarios de stand como arma, pero lo dejaré para después. Hay otros combos que no requieren del Rekka, como por ejemplo 5C cancelado a 214AA, pero estos son los combos que más deberías buscar. Una vez conoces tu objetivo, el resto de tu game plan fluirá como camarón en medio del mar. Debido a la naturaleza limitada de tu presión, tendrás que obligar a tu oponente a estar cerca de ti. Por esto, mantener tu life lead es esencial. Gracias a la velocidad de sus jabs, Anubis Paul es bueno para robar turnos, recompensando a aquellos que saben usar su push block con un daño devastador. Tus mejores pokes son Dash 2C, Dash 2B y 2A. 2A es seguro, rápido y puede confirmar el loop. Dash 2C es seguro en block, tiene mucho hitstun y atrapará a aquellos que intenten saltar por encima tuyo. Y Dash 2B es muy activo y cubre una buena parte del suelo. Saber controlar tu espacio es algo muy importante. Querrás crear el suficiente para contraatacar con 2A o Dash 2B. 5C también es bueno para esto, debido a su gran rango. Claramente tendrás que tomar la ofensiva en algún momento de la partida. En este punto, conseguir una entrada te será relativamente difícil, así que debes estar preparado para este tipo de situaciones. Abusarás de tus buenos jump ins y de tu agarre. Capaz no sea la gran cosa, pero son tus opciones más seguras, y mantendrá a tu oponente adivinando. Todos tus dash 2 son buenos para condicionar al oponente a bloquear, ya que, además de lo que dije antes, son bastante rápidos. Anubis Paul necesita que su oponente cometa un error para poderlo abrir. ¿Cómo pues? Puedes inducirlo a cometer un error. Bueno, Polnareff apenas necesita opciones seguras, pero puedes sacar provecho de esto. Ve cambiando el tiempo entre ataque y ataque. Aliéntalo a no respetarte cuando debería. Aliéntalo a la impaciencia y a la codicia. Veamos este clip de ejemplo. El Anubis Paul sabía que Jotaro iba a usar ese 5B, así que deja que lo wifee y lo castiga con un Dash 2B, casi consiguiendo 3 reps de loops enteros. Si juegas contra cualquiera de los Joseph o tu oponente está en modo stand, excepto por el de Shiribu, puedes forzar un juego mental con un overhead doble. Esto consiste en olvidar si Black Polnareff usará Jump S o 2B. Si cualquiera de los dos movimientos los alcanzara a pegar, puedes iniciar un loop a partir de ahí. Es cierto también que el Block String de Jump S puede ser castigado si se adivina y se hace el post block adecuado, pero 2B no, así que el otro jugador tendrá que seguir adivinando de todos modos. Puedes cancelar tus ataques a tu counter si crees que a tu enemigo le gusta macear mucho, pero no recomiendo hacerlo seguido, ya que te dejará expuesto si el oponente espera. Otra forma de baiteo es cancelando tus ataques a 214AA. Las iframes de este super pasarán por sobre el punish, y como muchos jugadores tienden a usar Negative Edge o a cancelar sus botones demasiado rápido, esto los podría tomar por sorpresa, pero por las mismas razones que mencioné antes, no recomiendo abusar de este método. No sé si he hablado del roll, pero es lo mejor que puedes usar para acercarte. Anubis Paul puede sacar ventaja de las iframes post-roll gracias a lo rápidos que son sus jabs. De esta forma, consiguiendo un 5A/2A invencibles. Saber cómo usarlo separa a los buenos Anubis Paul de los mejores. En la defensa es donde el personaje se saca a lucir, aunque igual no es para tanto. Vas a push bloquear y cancelar todo lo que venga, además de buscar agujeros y la presión de tu oponente para confirmar combos. Dash 2B es tu mejor opción para interrumpir approaches, mientras que 2A va a castigar cualquier sobreextensión o intento de pick grab. No olvides también que tu counter es muy poderoso, y si llegas a hacerle parry a un movimiento importante como el 2A de Khan o de Polnareff, por ejemplo, el set se tornará mucho más a tu favor. También es tu mejor antiaéreo, junto a 5A y 4S. Con 214X tienes lo de antes, a eso súmale que da un hard knockdown más un stand crash y que además es completamente invencible mientras está activo. No aplica proyectiles, pero
Necesitas que el oponente conecte un golpe primero. El lado de 5A es el más rápido y contrarrestará hops cortos, y 4S es tu antiaéreo con mayor rango vertical, recompensándote con Tech Chase después. 5 Jump B también es una opción válida. Sus frames activas pueden interrumpir ataques aéreos, mientras que 2C/12 ocupan de un spacing más estricto, pero son los que provocan más daño. Además de que pueden pasar por debajo de ataques que 5A no. A pesar de que dije que 214A no funciona como un antiaéreo realmente, no condeno su uso. Si crees que puedes leer a tu oponente apropiadamente, úsalo. Es imbloqueable en el aire y hace un daño bastante jugoso. Extra puedes sacar clips como estos. Los Searchwares de Adobe Sport son bastante débiles, pero si te ves forzado a una batalla aérea, tu mejor opción será también Jump B. Sorprendentemente, Adobe Sport tiene un Noki bastante fuerte que puede usar contra la mayoría de personajes. Termina un combo igual o mayor a 3 golpes con 623P cuando estés en corner, y usa 236S después. Listo, ese es el setup para un 50-50 entre Jump C y Dash 2C. Lamentablemente este es castigable en block, pero existen otras opciones. Fuera de corner tienes un Noki entre Instant Overhead 7 Jump C y Dash 2C, solo que no podrás convertir el Jump C al 1. En personajes como Hall se le suman el Grab y el Counter. Contra los Josephs, Kakyoin, Khan, Jotaro, Vice, Chaka, Mariah y Midler, puedes usar un Noki con Jump S y 2B, ya que Jump S y 2B pueden salir del mismo periodo de frames. El Fuzzy Block es imposible y a diferencia de Noki con 236S, este es totalmente seguro en block. En el caso de Jotaro, Vice y Chaka tendrás que estar lejos del corner y causar un stun crash con tu counter para que Jump S pegue y sea un miri real. Con Midler y Mariah debes estar en corner preferiblemente, ya que para que Jump S pegue debes usar un salto neutral. Eso dificulta la conversión de Jump S al loop específicamente. Puedes usar tu grab y el counter dentro de Loki de paso. Muchos de los movimientos de Black te lanzan hacia arriba, así que te encontrarás usando estas opciones en más de una ocasión. Usarás 5A, 4S, Jump B, Dash 2C y Dash 5C respectivamente, y a veces 214A. Obliga a tu oponente a bloquear en el aire, entonces usa 5A y cancélalo a 4S para conseguir daño y continuar con tu Tech Chase. Recordemos que 5A no se puede bloquear si estás en el aire. Si quiere tequear lejos de ti, usa Dash 2C o Dash 5C, dependiendo del ángulo en el que esté. Si hace tech neutral o tequea hacia corner, usa 214A para asolar a tu enemigo. Aunque dudo que alguien con más de 2 neuronas haga eso. Recuerda también que hay gente que tiende a considerar el recovery de su AirTech con algún botón, como la gente que juega Abdul o Polnareff. Saca provecho de esto usando tu counter. Aleshi es un personaje enfocado en controlar el neutral, capaz de convertir a sus rivales en simples niños indefensos. Tiene buenos pokes, un buen cross-up, una hitbox corta y un guard cancel rápido de largo alcance. Como Anubis Paul, debes encontrar una forma de lidiar con sus botones de alto rango, sin que te drenen tu vida primero. 2B y Dash 2B son buenos previniendo los approaches y pokes de Aleshi, debido a que las horde boxes de los ataques de este último aparecen un rato antes de que su hitbox se vuelva activa. Botones como es Dash 5C son castigados fácilmente con un post block en medio, y otros como 5C requerirán de una buena posición y timing. Es de los pocos personajes que tienen problemas contra ti en el aire. Nuevamente, las frames activas de Jump B cagarán cualquier intento de Air-to-Air de Aleshi. 2C no es rival para tu Dash 2B, pues su hitbox wifeará debajo de este. Pero aún así, no deberías subestimar sus ataques. El 5C de Aleshi vence a tu Dash 2B fácilmente, y aunque le puedas ganar a 2C, siempre es una buena opción como Miri o Whip Punch. Puede ser molesto lidiar con su Jump A, ya que puede hacerte un cross-up. Lo que necesitas es prestar atención al arco de Aleshi cuando está saltando. Si el Aleshi va a aterrizar detrás tuyo, entonces Jump A te va a hacer un cross-up. Y no olvides fijarte en los stick grabs. Durante su custom combos, Aleshi podrá mixearte con S6B, que es un overhead.
No tienes por qué preocuparte si Aleshi está cerca tuyo, porque no podrás salir en tal caso. No hagas jumping solo imbécil. Aleshi puede castigarte con su 214 AA, el cual hace una cantidad bastante respetable de daño y es Air Unblockable. Sin Super Meter, Aleshi tendrá que respetar todos tus jump-ins ya que no tiene más Entires. Aprovechate de eso. No te preocupes por sus reversals aparte del Guard Cancel. A menos de que esté cerca de ti, Aleshi perderá las iframes de su Custom Combo una vez que presione un botón. Castígalo con 2B y si Aleshi espera, cancela 214 AA. Si él comienza a ser predecible con sus Guard Cancels, usa 236 AA para castigar. Olvídate de Loki. El Wake Up de Aleshi es demasiado rápido, así que el Miri con Dash 2C no funcionará. Aleshi no puede bloquear el landing mientras está en stand-on gracias a un glitch. Esto hace más importante el uso de Dash 2B, que lo puede hacer Miri fácilmente. El matchup parece muy opresivo para Aleshi hasta ahora, ¿verdad? Es decir, Aleshi no puede presionar ningún botón si no quiere comerse un Dash 2B. No tiene Entires, así que puedes meter presión de gratis. Tiene problemas para abrirte. ¿Es así de fácil o cuál es el problema? Tan fácil se ve porque no he hablado de la pinche pistola. ¿En serio creíste que Aleshi necesitaba estar cerca tuyo? No, chúpala. Con esta cosa más su backdash, Aleshi aniquilará tu lifelink con el absurdo chip damage que te hará. Tan fácil como puedes castigar sus movimientos, así Aleshi puede castigar los tuyos. Tu movilidad no te ayuda. Básicamente vas a estar persiguiendo a Aleshi por todo el puto escenario hasta que Aleshi te tenga que bloquear, tu turno acabe rápidamente, vuelvas al neutral y tengas que repetir todo ese proceso de nuevo. Sin embargo, la pistola puede ser algo insegura si Aleshi no se posiciona bien. Si eso ocurre, usa 214 AA para obtener daño de gratis y tener la satisfacción de ver a Aleshi caer en su propio juego. Bueno, fuera de eso, 214 AA no es útil, es un knockdown gratis para Aleshi y te hará comer mucho chip damage. Como la Heartbox de Aleshi es muy ancha, no te tendrás que preocupar por usar variantes del loop. Si Aleshi te convierte en un niño, lo único que podrás hacer es mantener presionado 7 con la esperanza de que Aleshi dropee su combo. Si eso pasa, empieza a mantenerlo alejado de ti con Kid Jump X. Dio. Ok, este sí está culero. Dio es un personaje enfocado a la ofensa, teniendo una movilidad muy variada que incluyen el mejor dash del juego, teletransportes y las opciones que le dan el ser un usuario de stand activo. Un daño loquísimo capaz de matarte de un solo golpe. Botones de gran prioridad con los que pocos personajes pueden lidiar y dos excelentes supers, S236 AA y su tándem. Gracias a esto, Dio puede controlar su espacio relativamente bien. A su vez, puede castigarte muy fuerte por wifiar un movimiento, por lo que las veces en las que podrás tomar un turno son relativamente pocas. Puedes sacar ventaja de varias cosas, sin embargo. Puedes castigar el grab de Dio muy fácilmente, cancelando tu recovery Reca o 236 AA, por lo que los stick grabs y tu roll se vuelven muy poderosos. Dio carece de mix-ups gracias a esto, y sus block strings con 214 AA son fáciles de guard cancelar. Dio se verá obligado a dejar huecos si hace esto, pues cualquier follow-up será castigado con 214 AA. Otras opciones de Stagger Pressure que tienes son S-2A y S-2B, ambos siendo frame traps, que no te nuble la codicia, pues bloquea y no te pasará nada, ya que incluso si fallas, Dio tendrá que respetar tu rol. Si ves que se sobreextiende, castígalo con Dash 2B. Siempre mantén la guardia con Dio, ya que su Dash 2A es bastante rápido, cubre un buen rango y puede confirmar a su BNB. Dio puede variar su approach con teleports ocasionales. Presta atención para que no te agarre desprevenido, grabeando o lanzando 2B o 2A para obligarlo a bloquear. Dio no puede esquivar 5A aún estando agachando, solo puede low profilearlo usando 2A, lo que lo vuelve un botón sumamente fuerte, ya que confirmar a Reca desde 5A es relativamente fácil. Y ya sabemos qué pasa si confirmas a Reca. El botón con el que más problemas tendrás contra Dio en stand-up será 66C, un botón de gran prioridad y rango, capaz de confirmar a un BNB y que vence todas tus opciones.
debe ser cancelado a 236S para que sea seguro. Sin embargo, eso significa que es fácil de guard cancelar. En muchas ocasiones no solo bloquearás 66E sino 236S, lo que facilita el buffer. Hablando de 236S, dije que 66C era el botón con el que más problemas tendrías, no el ataque. Ese puesto le pertenece a este especial. No puede confirmar Tandem, pero tiene todo lo demás que tiene 66C, aparte de que tiene un startup mucho más rápido, apenas 2 frames. La única forma de derrotarlo es haciendo que Dio lo wifee y castigarlo por ello. Si el Dio acostumbra a usarlo después de bloquear un movimiento, espera un poco y cuando 236S salga, lanza un 5B. Otro gran botón es Jump A. Este botón cuquea a todos tus antiaéreos, así que sé paciente y push bloquea. Hasta este punto dirás, bueno, se ve algo parecido, pero aún así es un matchup que se puede ganar. ¿No es así? Hay un problema. Existe el Tandem. El Tandem es una mecánica universal que todos los usuarios están activos comparten, y Dio se encuentra en el top 3 de los mejores, solo por detrás del de Jotaro y Vice. Es uno de los mejores reversals del juego y abre un montón de opciones para él. En primera, tiene invencibilidad incluso al final de la animación, lo que le permite pasar por sobre la hitbox de cualquiera de tus ataques y castigarte. Oh, pero no te preocupes, esto no acaba aquí. La verdadera pesadilla comienza cuando Dio entra en modo stand. Ahora no solo tiene acceso al Tandem, sino también al mejor proyectil del juego, S236A. O el matastantes pasivos, como le llamé yo. Tiene un startup rápido, también tiene iframes y hace mucho daño. Su versión en el suelo es de los mejores antiaéreos de Dio, ya que incluso si lo bloqueas en el aire, se convierte en un setup para antiaéreos con S-5C. En el aire, este super vuelve a Dio imposible de enteirear si está en stand-on. Eso, más su clara superioridad en botones gracias a Stunt Jump B, Stunt 6B y Stunt 2A, y el excelente back jump más la movilidad aérea que le brinda The World, convierten el abrir a Dio en una tarea titánica. Ganar el Life Lead es esencial por esto. Sin él eres inútil. Pero hay que hablar de lo positivo. Los antiaéreos de Dio son una mierda fuera de los supers y Stunt 236AA se puede castigar en point blank con tu 236AA. El pick-up de Dio es lo suficientemente lento para iniciar tu Oki con 236S. Solo ten en cuenta la hurtbox que este tiene al agacharse. 236S pegará más veces y el IPS podría dropear tu combo si no mides tu espacio. Dio puede confirmar un imbloqueable con Stunt 2A y Jump A en tandem, si es que no push bloqueaste Stunt Dash 2A antes. Asegúrate de hacerlo. Algunos jugadores tienen que usar S236X y S214X en block strings. Esto se puede castigar. Bloquea S236X y haz un Dash 2A después. Si van a cancelar un normal al Rekka, pues bloquea la primera rep de S214X y castiga con un 2A cancelado a Rekka. Dio tiene un guard cancel horrible. Puedes castigarlo fácilmente con 214A si usa la versión en standoff y con tu Rekka en stand-on, aunque dudo que se vaya a usar muy seguido. Dio tiene otro proyectil, traducido literalmente como los ojos crueles que destripan el espacio, o 6CBA6 para dejarlo más simple. Es importante recordar que el rayo láser es imbloqueable, pero es muy reaccionable. Puedes agacharte por debajo de él, rolear o directamente castigarlo si te encuentras más cerca. Dio suele registrar el ataque con movimientos que no hagan ruido. Jump C, Dash 5C, entre otros. Es una opción que Dio usa durante el tech chase, así que atento a la animación. Hay otro super del que deberías saber algo. BA6AC o Invoque Sangriento. Aunque no es imbloqueable, no podrás bloquearlo si no presionaste uno antes del Super Flash, ya que el movimiento se vuelve activo incluso antes de este. Dio tiene acceso a un 50-50 similar al tuyo. Durante tu Wake Up, Dio puede usar 236C para un mix-up entre Jump A y 2A. Estos mix-ups pueden ser castigados, pues bloquea hasta que 236C quede fuera de rango, y luego usa 214A. Si bloqueas en el aire y te quedas sin corner, Dio puede atraparte con Stunt Jump 236X en block, ataque que inflige una gran cantidad de chip damage, y aparte, es un setup para otro Stunt Jump 236X. Deja que el primero te pegue, no te puede hacer mucho daño. Tech Chase de Dio consiste en cachar la dirección a donde van sus oponentes con Stunt 5C, 2B y 5C junto a sus versiones Dash.
Afortunadamente para ti, Dio no puede contrarrestar tus jumpings consistentemente sin ayuda de supers, así que un tech neutral es bastante seguro. Midler. Este matchup se parece al de Dio en el hecho de que vas a perseguir a Midler por toda la pantalla mientras ella está en stand-on, pero es infinitamente más fácil, que igual no significa que el matchup sea en sí fácil. Midler tiene un potencial para combos bastante pobre, así que hay cabida al error. Ella tiene problemas lidiando contigo en el suelo. Muchos de sus botones tienen una recuperación terrible. Tu dash 2B es bastante fuerte, pudiendo vencer a 2C, uno de sus mejores pokes. Su 5B, si bien sigue siendo muy bueno, puede ser vencido con tu 5B con la posición correcta. Es por esto que Midler preferirá atacarte desde el cielo. Si bien es difícil atacarla mientras está en el aire, no es tan ridículo como con Dio, ya que Midler no tiene supers aéreos. Enfócate en interceptar sus saltos con Jump B. Midler debe tener cuidado con tu counter al usar Jump B, o perderá su Jump Beat más útil. Recuerda que el Jump B de Midler también puede ser cross-up. Cuando lo intente, usa tu counter. Su grab es de temer. Tiene un gran rango y le da un hard knockdown. Sumémosle su excelente dash y veremos que Midler tiene un potente juego de tick grabs. Y ni hablar de cuando está en corner. Ella puede elegir entre hacerte un cross-up o incluso continuar con un combo. Evítalo a toda costa. A las Midler les gusta mucho usar blockstrings con 236S, 214X y 236X. Todos son castigables. En el caso de los 236, push bloquea el especial. En el de 214, push bloquea el ataque que será cancelado y usa dash 2B o 5B para el segundo caso. Presión en stand-on es incluso peor. Sus jump-ins son derrotados por 2C. Para colmo, el stand de Midler entra en modo remoto con ciertos ataques, lo que significa que ella tomará el doble de daño si la atacas durante estos. Ese 5C es un movimiento súper castigable, pues bloquea el tercer golpe de la sierra y luego haz un dash 2B. Por estas razones es que a Midler no le queda más remedio que mantenerte lejos. Y ahí es cuando la cosa se pone complicada. Midler tiene un increíble hyper hop hacia atrás que recorre casi toda la pantalla, haciendo relativamente fácil el zoning con sus arpones y sus carros. Más encima, debido a un error bastante estúpido del juego, Midler es invulnerable durante su landing. Tendrás que llevarla a una esquina para poder aplicar presión sobre ella. El startup de sus proyectiles son lentos. Salta si lanza un arpón, roll si tira un carro. También es posible usar 214A en los carros, ya que no cuentan como proyectiles, volviendo de su uso un posible riesgo. El 214AA de Midler es un super muy rompebolas. Hace mucho daño, da un hard knockdown, es imbloqueable en el aire y, aun si lo bloqueas, recompensa a Midler con mix-ups entre Jump A y 2A/5B. Y Midler puede usar otra vez un 214A para otro mix-up. No vayas a usar tu counter contra este super. Extrañamente el super ignora tu parry aún si puedes usar la propiedad de cancelar tu blockstone con él. El parry, por cierto, te da la habilidad de castigar estos mix-ups. Usa 236AA para el high y 5B para el low. Aparte de 214AA, los antiaéreos de Midler son muy lentos y la mayoría no son consistentes contra tu Jump B y Jump C. Siéntete libre de abusar de ellos cuando se quedes en el middle. Si Midler te llegara a lanzar en el aire, ten cuidado con su tech chase, que es bastante fuerte. Ella puede cubrir tu tech desde cualquier rango y continuar con aún más tech chase, así que trata de mantenerte lo más impredecible que puedas. Chaka, pégale el topo, el matchup. Chaka es un personaje con un excelente neutral, futsis fuertes, increíble movilidad con approaches irreaccionables y un guard cancel chingón. Como también es un usuario de Anubis, debes echarle un ojo a su counter. El aire y la presión están bajo control total de Chaka. Bloquea, fíjate en sus patrones y adáptate como sea debido. Intercepta sus saltos con 5A y Jump B. También recomiendo hacer uso de tus supers, ya que el arco del Hyper Hop de Chaka es lo suficientemente bajo para volverlos en antiaéreos consistentes. Y claro, no olvides a tu propio counter. Debes adivinar cuándo es que Chaka saltará. Cuando tengas dudas, usa 2AC como un option select. Chaka variará entre Flame Traps con 2A y Jump Ins con Jump B y S-Jump C, además de Tick Grabs.
Si Chaka decide continuar con 2A, vas a bloquearlos, y si no, tendrás el suficiente tiempo para bloquear el Jump In, o en su intento de grabearte. Solo ten en cuenta que Chaka puede cambiar timings o usar su counter para castigar tu masheo. Chaka tiene pokes fuertes como 5B o 236S. Estos interrumpirán todos tus approaches en el suelo, pero aún puedes saltar sobre ellos o esperar a que sus frames activas se acaben. Contra Weapon Instant Users puedes sacar un loop completo de un Guard Cancel. Esto es especialmente peligroso para Chaka, ya que acabará enfrente tuyo muchas veces. Chaka tendrá que pensarse muchos box rings, ya que cualquier movimiento bloqueado podría resultar fatal. Si Chaka llegara a usar su Wreck and Block, recuerda que lo puedes castigar, aunque no consistentemente. Push bloquea el primer golpe del Rekka y usa Dash 2B después. Si no lo hiciste y bloqueaste el segundo golpe, ten cuidado con que lo cancele a counter. Si lo ves haciendo un follow-up después, el punish más consistente es 2-1-4-A. Hay Chakas que tienden a usar Stand 2C para agarrarte por sorpresa. Castígalo con 5B si llegas a bloquearlo. Cuidado, si Chaka tiene meter, él tendrá acceso a su S236AA, un whiff punish muy poderoso contra el que será difícil usar cualquier reversal. Baitéalo. Chaka tendrá un mal rato intentando recuperar su meter. Chaka tiene antiaéreos y un tech chase decentes. 236AA es el equivalente a tu 214AA. S6A tiene un buen rango y suficiente disjoint para lidiar con tus hops, además de que puede cancelarse a S623 para mayor daño. En cuanto al Tech Chase, Chaka te fuerza a bloquear Jump C para imbloqueables con 2C o 5A, o crear mix-ups con sus Hyper Hops. Su Oki consiste en crear Jump Ins ambiguos. Si eres lo suficientemente rápido para reaccionar, hazlo. Y si no, adivina. La mejor forma de castigarlo es con tu Guard Cancel. Otra estrategia válida para él es mantenerte alejado con sus pokes. Espera a que whiffeen y castígalos con Dash 2B o salta sobre ellos y usa Jump C. Pero recuerda que, excepto por 236S, Chaka puede cancelar todos estos a su Custom Combo o S236A. Hablando de su Custom Combo, mientras que a ti solo te basta un golpe para acabar el match, el daño de Chaka es bastante pobre. Una vez tengas el life lead, le será difícil hacer un comeback. En cuanto a tu Okiseme, puedes usar el Oki con 236S y el Oki con Jump S, pero recuerda que para este último necesitarás un Stand Crash. Jump S no wifea contra Chaka agachado en Stand Off, pero debes estar fuera del corner para poder usarlo durante tu ofensa. Claro, si puedes meter presión en primer lugar. El Guard Cancel de Chaka le permite confirmar a su BDB, y ya que no tienes counterplay para él, deberás pensarte mucho tu presión. Contra Odd Joseph y barras de stand pequeñas puedes usar un UV Reset con 2B o 2A. Esto resultará en un Touch of Death, aunque necesita de buena ejecución. Al terminar el segundo recate de tu loop, usa 2B o Micro Walk 2A. Esto resultará en un Stand Crash o bien un Stand Crush, ya que el reca los deja en un frame en donde solo pueden bloquear. En Jotaro y Chaka solo funcionará con 2A, y en Corner en caso de Jotaro. Con Vice y Odd Joseph puedes usar 2B, que es infinitamente más fácil. Dejaré el video con los setups en la descripción. Anubis Ball puede hacer crossups con Jump C y Jump B. Sin embargo, debido a la posición tan específica que necesitas, resulta hasta un inconveniente, pues cambiará la dirección en la que tendrás que hacer el combo y posiblemente te hará fallar en el comando del Rekka. Puedes hacer combos desde tu counter. Si el rival está en modo stand, vete a una esquina del escenario y usa tu counter contra cualquier ataque aéreo. Sus follow-ups son muy pobres sin embargo, así que no te recomiendo hacerlo a menos que quieras puntos extras por el estilo. Polnareff tiene un loop sin Rekka, 5A Crouch Cancel Dash 2A. Es frame perfect y ningún humano lo ha hecho, y probablemente permanezca así debido a lo jodidamente difícil que es. Existe otro Oki que involucra el overhead y el low del Rekka. Su uso no es viable, pero puedes usarlo para demostrar que tanto conoces del juego. Hay un mix-up extraño entre un Stand Crush y 214AA. ¿Qué pasó con los personajes que no mencioné en el primer dato?
Bueno, pues ellos pueden evadir el Stat Crush cancelando su pre-jump, pero eso los deja abiertos para comerse un 2-1-4A, ¿no es cierto? La cuestión aquí es que no puedes hacerlo en reacción, y eso lo convierte en un juego mental. Las versiones A y B de 623 no te lanzan sino hasta el segundo hit. En los archivos del juego existen sprites no usados de Silver Chariot para Anubis Polnareff. Por ejemplo, este de aquí en donde Chariot hace una pose mientras se apoya sobre su otra espada. Quizás solo son sprites que se hicieron como model sheet, o bien es posible que se haya planeado hacer del personaje un usuario de stand activo en un inicio, pero eso ya entra en la especulación. Con esto concluimos. Ha sido un largo viaje para mí. Espero que la guía te sea útil para mejorar en el juego. Si tienes cualquier duda, únete al server global de Heritage for the Future o al server latino, en donde podrás hacerles preguntas a otros usuarios aparte de mí. Si tienes algo que aportar, siéntate libre de dejarlo en los comentarios. Y bien, yo me despido. Soy Trev, mejor conocido como Ken Speedway. Hasta la próxima, cambio y fuera.